Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Habemus papam. El Senado rechazó ficha limpia. Operativo clamor por Cristina. El gobierno va por los dólares que están debajo del colchón. Bienvenidos, buenas tardes, nuevo programa de Desde el Canil, un día histórico a nivel mundial porque claro, hay nuevo Papa, León XIV, y por eso estamos comunicados con Ignacio Clopet para hablar del impacto a nivel mundial e histórico de este nuevo Papa. Buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, Ignacio, primero y principal, la primera pregunta que me nace hacerte, ¿León XIV es una continuidad del Papa Francisco? Eh, yo te diría que hay cuestiones para ver qué muestra, qué prioriza y qué piensa hacer con el gobierno de la Iglesia. Ceci, del Innocenti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cecilia del Innocenti te saluda. Quería consultarte respecto a el estilo que en la homilia inicial nos dejó el nuevo Papa. Se podría decir que va a ser algo distinto a lo que fue Francisco, ¿no? Porque lo vimos ya un poco más, digamos, quizás menos apasionado, con un papel más, un discurso más armado. ¿Cómo viste este inicio del Papa nuevo? Mirá, el Papa Nuevo, si lo comparamos con lo que fue la aparición de Bergoglio, del Papa Bergoglio en la plaza para saludar al pueblo romano y a toda la Iglesia, yo creo que el Papa Francisco estaba más tímido que este hombre. Más Este tímido. hombre sí, estaba mucho más apocado. Yo a este hombre lo vi conmocionado, lo vi Emocionado, completamente. Sí. emocionado y conmocionado, porque hay que estar en los zapatos del Papa. Y luego hay otras cosas más que quiero destacar, que son los gestos que mostró al mundo. Porque guarda que la imagen gestual es una imagen muy importante como para tener una impresión de cuál es el hombre que se hizo cargo hoy de la Iglesia Católica como representante de Cristo en la tierra. Por ejemplo, el nombre que elige León XIV es en alusión directamente a su predecesor León XIII, el creador de la doctrina social cristiana, la doctrina social de la Iglesia, un papa que reivindicó la justicia social, los trabajadores, a los pobres, a la gente que estaba marginada. Hablaba de sindicatos también, ¿no, Ignacio? Sí, a los obreros, por ejemplo. Vos fijate que este papa que asumió hoy, es hijo de un obrero. Por lo tanto, hay una significación, un gesto en ese aspecto. Otro gesto muy importante son los atuendos y ritos papales que él ostentó en su imagen. La estola con Pedro y Pablo, lo que se llama la museta roja, que es eso que le cubre los hombros, parte del pecho,
el símbolo dorado colgado de su cuello, que representa la autoridad y el servicio. Lo que el Papa mostró hoy es que hizo suya la herencia papal, cosa que Francisco no había hecho. Claro, no Francisco, llevaba esa no, vestimenta. Francisco no quiso, se despojó de todos los ornamentos que correspondían a su pontificia. No le vimos a este Papa si tiene los zapatos colorados. Los zapatos colorados tienen que ver con la sangre de Cristo en los pies, ¿no? No es una cosa del Renacimiento porque es estéticamente lindo. Claro, pero desde la simbología, entonces, es una continuidad papal, como mencionas al principio, pero también podríamos decir que en términos ideológicos y considerando la grieta, ¿no?, dentro de la Iglesia, se puede entender como una continuidad, porque mantiene un poco igual el estilo, entre comillas, sencillo de Francisco. No apareció con tanta pompa, un estilo más calmado, más allá de la conmoción que mencionabas. Yo creo que a él mostró una impronta distinta a la imagen de Francisco. Lo que sí vamos a ver en el correr del pontificado, si él va a continuar con el estilo pastoral de Francisco. Claro. Que todos podríamos pensar que sí, porque este es un hombre que ha sido misionero hace 40 años que fue misionero, fue obispo en una diócesis muy pobre de Perú, es un hombre que ha bregado por las víctimas políticas de Fujimori y ha salido a defender a aquellas personas que han sido víctimas de la persecución política, un hombre comprometido con el pueblo, y luego es un hombre que, si bien tiene algunas cuestiones que lo acercan a Francisco, hay otras que no. Entonces hay cuestiones, es un hombre que tenemos que dejarlo correr, como si tenemos que empezar por él. Ahora, menuda tarea para León XIV porque hay varios conflictos latentes en el mundo. Bueno, Medio Oriente, el conflicto entre India y Pakistán y también el tema inmigratorio, porque ahí también tiene que meterse el tema Donald Trump en el medio, ¿no? Porque el nuevo papa es norteamericano, aunque, bueno, habló en español y no habló en inglés, un dato no menor en el día de hoy, pero que, bueno, puede llegar a enfrentarlo con el presidente norteamericano. Mirá, el Papa hoy tuvo algunos gestos más. Habló de sinodalidad, habló de puentes, habló de diálogo, habló de paz, habló de los pobres, habló de la unidad. Y si bien no mencionó los problemas migratorios, sabemos que en algún momento hubo algún conflicto entre él, haciendo una crítica a Donald Trump. Es un hombre que no ha sido muy propicio a las entrevistas. Hay muy pocas entrevistas de este señor, de este Santo Padre, de León XIV. No hay muchas cosas que podamos determinar. Lo que sí sabemos que es un hombre que tiene definida su doctrina, que en principio va a reivindicar alguna de las banderas de Francisco en el apostolado, y efectivamente tiene que enfrentarse, siendo norteamericano de nacimiento, con un presidente de la República de Estados Unidos que ya sabemos por qué lado corre. Claro. Por lo tanto, ahora es cierto que la Iglesia no es solo Estados Unidos, como muy bien decía usted recién, el tema de China, el tema de la guerra en Medio Oriente, los conflictos entre Rusia y la guerra de Rusia con Ucrania. Con Ucrania, con Zelensky. Bueno, él sabía cuando asume esto que es un problema el papado. Ahora, vamos a pensar y darle un poco de changüí, como se dice, que el Espíritu Santo va a hacer una tarea sobre su misión pastoral. Sí. ¿Qué mirada tenés vos con respecto, que ha tenido, digamos, su impronta en un país como Perú? ¿Cómo pensás que puede llegar a incidir su relación con ese país y su actividad como papa en Latinoamérica? Mirá, ojalá que los peruanos sean más inteligentes que nosotros los argentinos, porque nosotros los argentinos no supimos aprovechar a Bergoglio, y esperemos que los peruanos sepan aprovechar a este hombre que ha estado tantos años en su misión apostólica en el Perú. Dios quiera que lo atiendan. A mí me quedaron grabadas unas palabras que él hoy pronunció, y yo creo que les pueden servir como graf para la nota. Sí. Cuando dijo: Dios ama a todos, el mal no prevalecerá, sin miedo, unidos mano a mano con Dios. El hombre está llamando a una unidad que con Francisco hubo algunos roces o algunos chisporroteos con aquellos que son más conservadores, claro, o más ortodoxos. Bueno, este hombre ha predicado
en este mensaje muy cristocéntrico, porque aparte ha tenido un mensaje cristocéntrico. Ha hablado de Cristo como centro de la historia y como señor de la historia, lo cual no es un tema menor, y ha invocado a la Virgen de Pompey. Claro. Parece ser bastante dogmático, ¿no? Este Papa. Es un doctor en Derecho Canónico, no es un muchacho que no sabe nada, es un hombre formado. Es un muy hombre, formado, matemáticas también. Sí, es un hombre muy inteligente, y bueno, él asumió, porque vos fijate que cuando lo eligen en el cónclave le preguntan si quiere o no quiere ser papa, y él perfectamente podría haber dicho, no quiero saber nada con esto. Y el hombre dobla la apuesta y dice, vamos para adelante, vamos a llevar adelante a la iglesia. Pero sí tiene unos mensajes muy pastorales. Él, por ejemplo, es un hombre que ha criticado la ideología de género, una oportunidad, como diciendo el género nos muestra cosas que no son, como diciendo que hay hombre y mujer. En otros temas familiares también ha tenido una postura más distante que Francisco en algunos de sus progresos, sí. Sí, en los próximos días obviamente vamos a volver a contactarte porque es muy interesante siempre hablar con vos, así que te agradecemos muchísimo los minutos que nos dedicaste aquí en el programa Desde el Canil. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy amable. Así pasaba Ignacio Clopet, historiador y escritor y amigo de Jorge Bergoglio. Bueno, Ceci, día histórico, la verdad, a nivel mundial. Si tenemos que hacer un perfil de Robert Prevost, ¿cómo empezarías? ¿Cómo lo definirías? Creo que el entrevistado dio en la tecla cuando habló de la unidad. Más allá de las diferencias que se suelen marcar con su antecesor, por ejemplo, en este caso el Papa Francisco, y se lo suele presentar, de hecho, como un discípulo de él, me parece que Robert Prevost lo que deja, su elección, es este llamado a la unidad después de lo que significó el papado, los 12 años de papado de Francisco, que tuvo una fuerte impronta reformista, ¿no? El perfil de Robert Prevost desde ya tiene que ver con creo que con una continuidad, pero también con una transformación, porque él hereda una situación difícil a nivel interno, pero también a nivel externo para la institución, ¿no? La Iglesia Católica, que tiene más de 1.200 millones de fieles, pero además se posiciona como una entidad de fuerte liderazgo global. Desde ese lugar, Robert Prevost creo que no fue casualidad que se lo haya elegido, y tiene un perfil moderado en principio, pero que tiene cierta tendencia hacia el reformismo que marcó el Papa Francisco en función de los tiempos, ¿no?, que corrían en ese momento. Y aparte, Ceci tenía la costumbre de reunirse con el Papa Francisco todos los sábados, según lo que escuché. O sea, era muy cercano a Francisco y a su pensamiento. Era cercano, sí, y de hecho en el 2023 Francisco lo posicionó en el Dicasterio de los Obispos, que es un lugar central porque tiene que ver con el armado, digamos, de todo lo que son las diócesis globales, ¿no? De la Iglesia futuro, digamos, un pensamiento de la Iglesia a 10, 20 años, digamos. Ni hablar, porque además él tiene 69 años, nació el 14 de septiembre del 55, ya tiene 10 años menos, por ejemplo, que cuando Francisco asumió. No, eso, digo que seguramente la elección de renovar la iglesia, ¿no? Digo, la mayoría de los cardenales que fueron nombrados por Francisco, digo, el 80% eran los que hoy estaban compitiendo por el papado de alguna cierta manera, y justamente fue elegido el más joven, no sé si era el más joven de todos, pero uno de los más jóvenes. ¿Era el más joven de todos? No sé. No, digo uno joven. Ah, uno joven, sí. Sí, quizás la edad puede haber sido un factor que haya influido, pero me parece que la decisión de, como decías, en este caso, es cierto que es el 80% de los cardenales fueron nombrados por Bergoglio, pero no necesariamente tienen que haber tenido una implicancia directa en la elección, porque fue una elección disputada. De hecho, hubo varias votaciones y eso reflejó, tanta cantidad de fumatas negras reflejó un poco esta tensión que había dentro del cónclave en función de estos cambios que representaba esta corriente, vamos a decirle, reformista, que impulsa a Francisco, pero que era muy resentida por sectores muy poderosos dentro de la Iglesia. Sí, también hay que decir que Prevost, digo bien, era uno de los tapados, porque se hablaba mucho de Parolín, se hablaba mucho de Supia, se hablaba mucho en los últimos tiempos, de Tagle, el filipino, y apareció ayer el nombre de Prevost. Totalmente. De hecho, se hablaba de que había posibilidades de que un cardenal italiano asumiera el papado después de casi 50 años de predominio de extranjeros, ¿no? Tuvimos un polaco, Juan Pablo II, a Ratzinger,
alemán y después a Francisco, que era argentino. Se especuló mucho con eso, pero en lo personal, generalmente, o al menos lo que fue pasando en las últimas cónclaves, lo que decían los medios italianos, que son los que más cerca están del cónclave, generalmente no se cumplía, porque como decías, Pietro Parolin o Matteo Zuppi eran los que sonaban con fuerza, ¿no? Últimamente, lo hemos hablado acá, pero termina ganando una versión un poco más moderada. Prevost, de hecho, y también el patriarca de Jerusalén eran los dos nombres que silenciosamente se posicionaban como, en cierta forma, un punto medio. Y hay algo que me pareció muy copado que resaltó el entrevistado, que tiene que ver con este discurso, esta homilia inicial de Prevost cuando fue anunciado Papa pasadas las 2 de la tarde en Argentina, que habla de no solo de la unidad, sino también marcó como una especie de ejes de lo que posiblemente sea su papado, ¿no? Y que se enmarca un poco en esto de, por un lado, la paz. Hablamos, ¿no?, de la paz, vos hablaste, Fede, también de los conflictos internacionales en medio de una escalada nuclear. También habló del legado del Papa Francisco y por último habla de la sinodalidad. Y este fue un mensaje directo a la curia romana, es decir, no vamos a tolerar el anticlericalismo, la iglesia es para la gente, ¿no?, para los bautizados, claro. Y es un poco el mensaje también que tenía Francisco, así que ahí vemos ciertos rasgos de continuidad. Ceci, y quien se sumó a la ola papal, a la ola de León XIV, es Javier Milei, porque claro, uno dice, se sumó, ahí vemos el tuit de Javier Milei, un león vestido de papa, sin palabras, Ceci. Sí, aparte... ¿Lo interpretó como personal que eligió el nombre León por él, por Milei? ¿Realmente cree eso el presidente de la República me parece Argentina? que Puede ser, chicos. Lo que se les escapó a los asesores del presidente eso? es que en realidad León XIII, ¿no?, el antecesor, en este caso del nombre que eligió Prevost, tiene que ver con el creador de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia, que sostiene la justicia social como estandarte, fue en lo que se basa Juan Domingo Perón para crear la doctrina peronista. Claro, para Milei es el maligno ese. Claro, o sea, bueno... Pero solamente fue por el león, chicos. Si no el Papa era entremos. maligno en tierra... Es un detalle histórico, pero claro. Bueno, pero él en la cuestión, ponele, en mística y todo eso, que él pregona, esto de que Dios, porque los papas se supone que lo elige Dios, ¿sí? Es como un mandato de Dios. Él todo lo que pide, también, Dios, el mandato que le hizo fue que tiene que ser presidente. Claro, a través del estoy perro, segura, ¿no?, que habrá pensado que... es una señal. Que es una señal. Sí, pero no, yo creo que no lo pensó, no lo sabe quién fue el antecesor, quién fue el anterior León como papa en la Iglesia Católica. Yo creo que no lo sabe o no lo entendió esa parte y se quedó nada más con el nombre, León. Quizás el presidente Javier Milei, bueno, se apuró o simplemente le pareció un símbolo interesante en función un poco de esto que dicen que me parece interesante, ¿no? Porque el Vaticano es un Estado, pero que tiene relación directa con Dios, es decir, nos vamos a la Edad Media, es el derecho divino de los dioses. En Argentina eso no pasa, tenemos un presidencialismo, no hay misticismo, pero bueno, la simbología y la liturgia es importante para nuestro presidente. Y para cerrar, algo que vamos a tratar más adelante seguramente es cómo juega Donald Trump, ¿no? El presidente del país de origen de Prevost, que su perfil, y cerrando un poco la pregunta tuya, Fede, es muy interesante porque él es estadounidense, oriundo de Chicago, fue arzobispo de Nueva York, ¿no? Le hace más progre que otras partes de Estados Unidos, pero tiene un origen latino muy fuerte, además de haber vivido la mayor parte de su vida en Perú. Entonces se podría decir que es un papa latino. Y sí, habló en español, no habló en inglés el día de hoy. Exacto, y tienen esto de la unidad en contra de los deportados, de los migrantes, algo que, digamos, que se contrapone con la retórica trumpista, ¿no? Sí, sí, además me atrevo a corregir al presidente estadounidense que estaba ahí el tuit en inglés diciendo que era el primer papa americano, es el segundo. Claro, exactamente. Francisco fue el primer papa americano, ¿no? Ni siquiera es Argentina es América. A ver, claro, y Norteamérica es Estados Unidos, México y Canadá, no solamente Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir en estos días con el capítulo de Donald Trump, León XIV. Bueno, Julián de Imperio, no habemos ficha limpia, porque ayer a la noche el Senado la rechazó y hay un montón de conjeturas, mi querido Julián. Exactamente, Fede. Bueno, podríamos decir que lo salvó un poco a Milei la noticia del Vaticano, porque ayer la noticia política del día tenía que ver con un fracaso estrepitoso por cómo se dio la situación en el Congreso, porque recordemos, nosotros veníamos hablando de que en diputados ya había sido bastante dificultoso que un proyecto que había creado el PRO y que especialmente Silvia Los Penato desde hace muchos años venía tratando de colar este proyecto y no se podía, finalmente había obtenido media sanción después de que había un episodio en donde la Libertad Avanza pegó un faltazo, incluso casi que traicionando la voluntad o un acuerdo con el PRO. Después dijeron que simplemente se trataba de que querían meter algunas modificaciones y que por eso... ¿no?
Claro, bueno, una jugada que finalmente Milei creo que el presidente tomó notoriedad de que no le jugaba a favor su discurso contra la casta y por el otro lado mandar a sus diputados a ausentarse en el quórum de diputados, entonces al día siguiente salió a decir apurado, no, vamos a mandar un proyecto mejor todavía, va a ser nuestro, no va a ser el del PRO. Finalmente lo hicieron, consiguieron media sanción y ayer fue un fracaso total. Ahora, Fede, nosotros el martes en este programa veníamos hablando justamente de que el gobierno públicamente salía a decir que estaba recontra a favor de ficha limpia, por esto que hablábamos de que representa un poco los valores de su electorado. Ahora, después, por atrás o en las sombras, llamaba por teléfono a los gobernadores y les pedía a ver si podían levantarse, no votar o no dar quórum o votar en contra de ficha limpia porque evidentemente no había un convencimiento total. Ahora, Juli, ¿pero por qué no le servía justamente al gobierno que salga ficha limpia, ya que representa o representaba el proyecto uno de los principios de la libertad avanza? Bueno, yo creo que sí, ahí tiene que ver dos cosas centrales. Primero que nada, la relación con Cristina Kirchner. Por un lado, al gobierno le sirve que siga viva la figura de la expresidenta, porque es con quien más han polarizado en todo este tiempo. Competir. Necesitan que esté esa figura con la cual más pelean, incluso por Twitter, Milei, ¿sí? Entonces, yo creo que de alguna manera hay una especie de acuerdo en donde entre ellos se nutren políticamente. Entonces, yo creo que Milei ahí, o el gobierno, pensó que descartar una posible candidatura de Cristina Kirchner y cortar un poco con la idea de kirchnerismo le podía jugar muy en contra al gobierno. Así que eso por un lado como lo central. Y después por el otro lado, que lo que decíamos recién, es un proyecto que viene del PRO, de Silvia Los Penato, Claro, que candidata del está PRO. bien que viene hace 7 años Los Penato, pero justo ahora es la candidata, la que encabeza la lista del PRO en la ciudad, que es quizás la mayor de las batallas que se está proponiendo la Libertad Avanza. Ya no era cuestión de... había olor raro para mí, ¿no? Sí. Desde el momento que Victoria Villarruel le prohíbe su presencia en el recinto, alegando que no había lugar suficiente. Claro, más que nada, para que nadie se apropie esa victoria, esa ahí ley. ya digamos, ¿no? veíamos que, o sea, que no estaba todo bien entre ambas podríamos decir, entre la Libertad Avanza y el PRO. Ya había algo que le incomodaba a la Libertad Avanza, esto de que salgan con bombos y platillos a subirse a Ahora, esa lo que indirecta, creía. esa indirecta no la interpretó correctamente porque se fue a un canal de televisión a celebrarlo en vivo. Bueno, pero ¿por eso qué no? quería ir. No, A como eso no la quería ir. dejaron ir al Senado. Si te hubiera preguntado a vos, le hubieras explicado, hubiera entendido la indirecta. Bueno, No pero pasó. el tema es que, como no la dejaron ir al Senado, se fue con cara de póker y así terminó. No fue póker, era una No, felicidad primero de la oreja a alegría oreja. total que Bueno, tenía. pero, digo, Después se con cara de convirtió póker en en el otra cosa. sentido que se fue del Senado, ella quería festejar en el Senado y no pudo. Ahora, Juli, Sí. ¿no conviene competir con Kicillof? ¿Por qué contra Cristina sí y contra Kicillof no? Bueno, si te digo lo que dicen las encuestas es que quizás el techo que tiene uno y otro es diferente, digamos. A ver. Kicillof tiene posibilidad de construir un poco más. Yo miré algunas encuestas en la provincia de Buenos Aires, incluso en donde Kicillof mide en la mayoría de los municipios un poquito más que Cristina, más allá de que los dos son muy parejos. Es el bastión del peronismo de la provincia de Buenos Aires y es donde precisamente Cristina quería candidatearse, o por lo menos sigue sosteniendo que si es candidata es en provincia de Buenos Aires, con lo cual este tema de ficha limpia que alimentaba un poco la idea de proscribir a Cristina, igual de todos modos no iba a cambiar esas circunstancias si es que Cristina mantenía la idea de ser candidata a legisladora provincial. Ahora, ¿cómo hizo el gobierno? O te cuento lo más contradictorio o curioso de lo que pasó ayer en el Senado, porque hay 2 senadores de Misiones, ¿sí? Ellos son, por un lado, Sonia Rojas de CUT y Carlos Arce. Le habían votado absolutamente todo al gobierno. Le votaron los jueces, le votaron el rechazo, la ley bases, el rechazo a la creación de una comisión investigadora por el caso Libra. Estaban con peluca, y ahora Claro. se la sacaron ayer. Y entonces, ahora, lo que es llamativo es que O por llaman... un rato. El propio oficialismo llama a tratar un proyecto en el cual reconocen que había votos para aprobarlo
y de repente se cae. Y de repente hay dos misioneros que le votaron todo al gobierno, que son aliados al gobierno, a que milagrosamente cambiaron su postura, y el jefe de bloque La Libertad Avanza, Tauche, no se dio cuenta, permitió que todo esto pasara en sus narices. Es tremendo porque encima hoy hubo repercusiones, Juli, Milei también habló Los Penato, uno de Los Penato que dijo, usted presidente me defraudó. ¿Lo tenemos el video? No, más que nada para hablarlo, más que nada porque Los Penato Estaría salió bueno en una primero Los conferencia de Penato prensa. para después tener igual la reacción del gobierno, ¿no? Porque es la respuesta a lo que le dice Los Penato. Los Penato sale a tuitear básicamente enojada con la realidad, con la votación, sin plantear un responsable de todo esto, diciendo nosotros vamos a insistir, etcétera, etcétera. No le carga las tintas a Milei, que fue el verdadero responsable, y hace, me parece a mí, una lectura, en todo caso, sale de esto de una forma bastante perjudicada y golpeada a Los Penato cuando es candidata, cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires, se vota el otro fin de semana, y su única propuesta para traer a la Ciudad de Buenos Aires es ficha limpia. Rápido, porque convocó rápido una conferencia de prensa. Al mismo tiempo salió hablar a Adorni, que le tapó la conferencia. Sí. El tema está en que Milei, en cambio, salió airoso de esto, pues salió a señalar a que el PRO fue el responsable de que se caiga el proyecto porque trataron de votarlo cuando no tenían los votos. Entonces tenés a Los Penato, que era la autora del proyecto, que estaba en televisión, en vivo, con una cara que no lo podía creer, y después un tuit donde no trataba de darle explicación a su electorado, y un Milei que dijo, esto es culpa de Los Penato. Yo, Zeta, tengo mis dudas con eso porque, ¿sabes qué? Por un lado es cierto que Los Penato definitivamente ayer fue viral por ser la cara de la derrota de un proyecto que ella misma había presentado, pero también de alguna manera es un proyecto que el PRO siempre vendió como la honestidad política, y de alguna manera cuando se hace público este mamarracho que termina pasándole al gobierno de que por un lado opera y por el otro sale a decir completamente lo contrario, yo no sé si termina quedando como más honesta ella. Habrá que ver, nos quedan 10 días para las elecciones. Ahora, Julián, si los misioneros cambiaron su voto y los misioneros siempre votan con el gobierno y el gobierno no quería que esta ley saliera, como dijiste, es obvio que alguien le dijo a los misioneros, che, acompáñame en esta, que la ley no puede salir. Ahí te lo cuento. ¿Qué le habrán dado? Bien, ahí te lo cuento. Y los misioneros ponen a Rovira, chicos, a un Claro, obvio. lo llamó y le dijo, voten en contra porque esta ley no tiene que salir, chicos, porque ganan Los Penatos. Si En sale la ley. minutos vamos a ampliar este tema porque tiene mucha tela para cortar aún. Pero en este contexto, a todo esto, bueno, quien celebró fue el kirchnerismo, y ahora empezó Natalia Bacarezza un operativo clamor por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ya había empezado, recordemos, cuando el oficialismo decide finalmente, después de varios reclamos, convocar a esta sesión. Un poco el gobierno se quejaba, ¿no? Porque, bueno, quedamos expuestos ante esta situación y bueno, y no sabíamos qué va a pasar. Obviamente se vio en los discursos, ¿no? En el Senado de la Nación el día de ayer, incluso horas antes que se conociera cómo iba a ser el resultado, el PJ sacó un comunicado de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. No sé si lo tenemos ahí en pantalla para poder repasarlo un poco de qué se trata, ¿no? Ese comunicado donde evidentemente lo que muestran o quieren, es un largo comunicado, ¿no? Pero básicamente habla de la proscripción a Cristina, del apoyo obviamente y del sector de la oposición que busca sancionar un proyecto a espaldas, porque muchos de los legisladores lo que reclamaban, nosotros más que ficha limpia tenemos otras deudas, que son las deudas económicas, incluso el sector de la oposición lo que planteaba en su momento era incluir no solo los casos de corrupción, sino también los de trata y los de narcotráfico. Y la oposición... Sonaba más lógico, ¿no? Era eso. más lógico, o sea, hagamos un proyecto Vamos a hacerla más completa amplio, en todo caso. más amplio. Bueno... De hablar de nariz limpia, ¿no? Exacto, narices sí, limpias. sí, narices Y limpias. le gritaron El proyecto de botona. nariz limpia, que me parece interesante hacerle un examen toxicológico a los candidatos. Me parece mal eso. Pero bueno, digo, también lo plantea
para un poco chicanear. Claro, y para desviar la discusión de ayer. Sí, y Mayans fue el que habló más de la parte económica, de la deuda que dejó el macrismo. O sea, vienen obviamente a plantear esto cuando endeudaron al país con el FMI y vienen a querer plantear esto. ¿Por qué no solucionamos estas cuestiones de la deuda económica? Sí. Bueno, o sea, había un discurso que... votaron en contra de lo de Libra también, ¿no? Exacto, porque en algún momento se planteó que citen, ¿no? Creo que era Karina. Caputo y a Karina, y bueno, no se logró el apoyo de parte del Senado para que sean citados como fue a dar explicaciones el jefe de gabinete Guillermo Franco. Había ¿no? enojo, el PRO le dio los votos para que no llamen a Karina al Senado a dar explicaciones y la Libertad Avanza no le dio los votos para ficha limpia, entonces ahí había enojo. Volviendo a Cristina, sí. Nati, ahora, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Va a ir por la provincia? ¿Va a ir como candidata en la provincia o se va a animar a nivel nacional? Mira, conociéndola, los años de cobertura que tuve como ella presidenta de la Nación, no lo vamos a saber hasta el último minuto, así que pueden decir lo que quieran, dar las especulaciones que quieran, pero sí hay un claro mensaje de el kirchnerismo más duro, el más cercano a ella, que fue el que dejó en claro ayer Guado de Pedro durante la sesión. Si querés lo escuchamos. Dale. Escuche, no digan que este proyecto es contra alguien en particular. Sí, señoras y señores, es contra Cristina. Como no le pueden ganar con los votos, la quieren sacar de la cancha. Estas reformas son impulsadas por un partido político que es el partido político más corrupto de la historia de la Argentina, el PRO. Y son ellos los que coparon el Poder Judicial para garantizar sus negocios y para perseguir a opositores. Ficha limpia, la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y el copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial. ¿En serio piensan que este proyecto es pelear contra la corrupción en la política? Esto socava las bases de nuestra democracia. A partir de hoy, algunos sectores van a elegir quién puede ser candidato y quién no. Senadoras, senadores están siendo cómplices de un nuevo método mafioso que va a cambiar la historia de nuestro país para siempre. Hoy es contra Cristina, pero después va a ser contra cualquier dirigente que tenga el coraje de defender la voluntad popular. Es el nacimiento de una nueva Argentina, donde quieren legalizar un método para proscribir a los representantes del pueblo. Bueno, si querían escuchar el pensamiento de Cristina, acá está específico lo que piensa Cristina de ficha limpia. Hoy hablaba con gente del gobierno que decía, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿A quién hay que ponerle la mirada? ¿No? Todos miraban a Tauche, ¿no? Que es obviamente el jefe de bloque de la Libertad Avanza, y lo culpaban, ¿no? de no haber logrado la cantidad de votos necesarios, ¿no? Digo, en esto del poroteo, que supuestamente hasta ayer a la tarde la Libertad Avanza tenía garantizado el triunfo. Esto, dicen en la Casa Rosada, es no podríamos decir una operación, pero una estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente a través del ex gobernador Carlos Rovira, ¿no? De ficha limpia que vuelve a foja cero y que se va a tratar, si es que se trata, en el 2026. Ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic.
¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hace unos minutos hablábamos del currículum de León XIV, el nuevo Papa, y ahora vamos a hablar del currículum, Franco Lidner, de Karina Milei, el currículum prohibido, tituló Franco Lidner. ¿De qué se trata, Franco? Vos sabés, Fede, que hace unos días sacamos en la tapa de la revista Noticias el anticipo del último libro de Juan Luis González, que lo tuvimos acá el lunes hablando con nosotros. Las Fuerzas del Cielo se llama el libro y tiene una perlita muy llamativa, que es el currículum vitae, el CV de Karina Milei, que ella hizo desaparecer de Internet. Borró de Internet, borró de las redes. Está en el currículum oficial, el que publicó su biógrafa. ¿Tiene muchos laburos, Karina, a lo largo de su vida? Estudió, la información oficial es que estudió relaciones digamos, públicas, confirmado. Marketing, trabajó de recepcionista durante años y al final trabajó en una tienda que vendía neumáticos. Eso es lo oficial. Lo extraoficial, lo que ella hizo desaparecer, lo que borró de Internet, es lo que te vamos a contar ahí. Ahí lo tenemos. A ver. Esto es una página llamada Asociación de Terapias Holísticas Argentina, de la que ella era parte y donde, si hoy la buscas a ella, ya no está su currículum. Pero vos sabés que en Internet hay una cosa llamada está la nube. Claro, ¿no? que ahí podés buscar y encontrás cositas. Apareció y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que publica ella en ese currículum prohibido del que reniega y que ya no quiere que se sepa? Entre las disciplinas del profesional, que viene a ser Karina Milei en este caso,
hay uno que se llama canalización angelical. Angelical. Canalización angelical. ¿De qué se trata? esto? ¿Le habla a los ángeles? Hablar con los ángeles, Muy tal bien. cual. Hablar con los muertos. Es abrir un canal de luz, así lo llaman ellos, para comunicarse con el más Dame allá, luz. con los ángeles, con los muertos. Hay otra cosa que es además lo que hace con Conan, ya lo contamos Claro. acá, ¿no? Milei acude a ella abre ese canal de luz. Claro. Y habla con- habla con Conan, que está sentado a la derecha, de Dios, claro, y lo Dios le sabemos da todos. el mensaje a Milei de lo Ahora, que tiene que Franco, hacer. no solamente habla con perros muertos, es así, vía Celia Melamed, sino con ángeles. O sea, ahí va por Habla los con dos caminos, el ángel digamos. de Conan. Con el Con el ángel de Con Conan. el alma. O No sea, me con perdí, Conan que chicos. está muerto. O sea, Claro. Milei cree que Conan reencarnó en uno de sus clones, pero bueno, también Conan a la vez está ahí sentado a la derecha Mirá. de Dios. Es una cosa 2 por 1. medio confusa. Ahí, y ahí lo extraña, vemos a Conan. Pero está en dos ahí lo lugares vemos a al mismo Conan, tiempo. chicos. En ¿Ustedes dos no lo lugares al ven? mismo ahí está Conan. Ahí está. Ahí Venga, está Conan. venga, Conan. Otra cosa que vemos ahí, Merkaba. ¿Qué es ¿Merkaba? eso? Sí, no Ojo. no es lo que ustedes Chicos. piensan. Es una meditación que se remonta al antiguo Egipto y que conecta con el halo de luz de una persona. Mira. Y hace, Seguro no el tiene que ver con lo que ella pensamos. en este caso hace intermediaria con un reino superior. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, hablar claro, con Dios. otro nombre, digamos. Sí, es más de lo mismo, con otro nombre, otro empaque, pero es hablar con el más allá, Akashi. habla con Dios. Otra cosa, registros akáshicos. Acá, chicos. Akáshicos. Eso es Akáshicos. cuando hay una Otra retrospectiva, canalización. ¿no? de Canaletas. tu Eso es vida. las vidas pasadas. Exacto. Es las vidas ¿Viste? pasadas. Es como... Es que está de moda ahora, ¿saben que está de ¿Fuiste moda? vos con Karina Milei a No, está hacerte de moda esto? Para sanar hacerse... traumas. Exacto, está de moda hacerse los registros akáshicos. Sí. Ah, Y acá las me dicen que es una constelaciones. canalización que hablas Y la con los maestros. biodecodificación también. Exactamente. Claro. Es como una biblioteca energética, dicen, Ajá. que guarda los archivos del alma de cada persona y así se accede a las vidas, a las vidas va por ahí. perdón, Claro. pasadas y así, accediendo a las vidas pasadas, vos sabés lo que fuiste en una vida pasada y sabés cuál es tu misión en esta vida terrenal presente. Bien. Hay más en el CV ¿Hay más? prohibido. Nunca un tornero, Reiki, ¿no? el Nunca, Reiki. Está el péndulo Ay, Nunca pero- agarrar una hebreo. pala, no nunca sé. agarrar algo, ¿no? Una El pala. péndulo hebreo es Claro. usar palabras en hebreo Qué bárbaro. para limpiar con un péndulo al mismo tiempo para limpiar y armonizar el cuerpo y el Mirá. campo energético Laburar de nunca, una ¿no? persona. Es como una limpieza espiritual. ¿Y qué dirá en hebreo en ese momento? Ah, A no ver, sé. ¿cómo ¿Te es cuenta la papa? lista del supermercado, de lo que va a comprar el chino, no sé? La verdad, cuanto más lejos pueda estar de este tema y de estos conocimientos, mejor me voy a No es sentir. malo igual, no es algo negativo. Después de este informe, Claro, me pero voy a aparte, alejar perdón, nuevamente de Fran, esto. son herramientas. Claro. Está bien, Son obvio. herramientas. Yo Después prefiero está el que jugar al las tenis. utiliza, eso es diferente. Bueno, hay jugar al gente que tenis hace en vez de deporte hacer y otra hay cosa. gente Chicos, que de uno. hace los ritos Prefiero jugar al akáshicos. ajedrez y al tenis. ahora, Está entre bien. el currículum de Karina y el de Máximo, no sé con cuál me quedo, te digo, porque están cabeza a Eh, cabeza, Franco. Sí, la verdad está muy Tremendo. difícil, está muy difícil eso. Le falta el peso. Sigamos, terminemos con Experto esto. en videojuegos. Por Está la favor. radiestesia, que percibe energías, como el Mano Santo de Olmedo, viste, que dice, estás lo cargada. limpia. Está cargada. Así. Se nos Y cayeron un par de está sotas la acá, ¿eh? Geobiología. ¿Qué es la geobiología? Estudia la interacción de la Tierra y los seres vivos. Vos estás Está cargada. entre Conan y el pastito de Claro. la Quinta de Olivos, Complicado. ponele, no sé. Y además hay una cosa llamada Reiki Kundalini, Claro, no es es el muy Reiki conocido. normal. Esto mezcla Reiki, combina Reiki con Kundalini, que es una energía que reside en la columna vertebral Ajá. y busca limpiar los chakras. Los chakras, no Claro. las chakras de Punta del Este, sino Ah, los te chakras. acomoda las energías, este, Karina, digamos. Las chakras los 7 va acomodando. chakras que uno Ah, ¿ves dice que en los sabés? hindúes. Eso sé. Sí, Hoy, sí, hoy, sabés. hoy me enteré que son 7 los Periodismo de chakras. investigación, chicos. Sí, sí. Además de todo esto, bueno, ya Franco, ¿seguro sabíamos. que no te enteraste de esto porque fuiste con Karina Milei a hacer para mí fue, una ¿eh? terapia? No, me enteré Trabajo de por el campo libro se de Juan llama. Luis González, que lo recomiendo mucho. Además, sabemos, además de todas estas cosas espiritistas y de hablar con los ángeles y con Dios y Hermoso con trabajo, la, chicos. la mar en coche, sabemos que vendía tortas por Tortas. Instagram. Ahí tenemos alguna Pastelera. imagen. Eran no sé. buenas. ¿Quién Mirá, es el de la foto? tortas con fotos de economistas. Ah. Esa dice, No, me estás Un éxito, cargando. ¿no? M por Seguramente. B igual, P por I. esa es una fórmula económica. Sí, muy pero bien. Franco, consulta. ¿Es una ¿Ganaba fórmula plata? económica eso? Sí. Sí, y ese no sé si llega a leer quién es, no sé quién es, la verdad. Vos, Me parece- Zeta, ¿quién es? ¿Lo conocés? No. Sí, sí, es la- No,
Teoría Friedman, ¿no cuantitativa del dinero. No es Friedman, Es la teoría cuantitativa del dinero. fórmula. Sí. Entiendo que sí, está medio raro. Chicos, Franco, ¿ganaba plata Karina con las tortas o con el Kundalini? No, sabés que Milei le tenía que poner todos los meses de su sueldo para ayudarla a llegar a fin de mes. Déficit Tengo fiscal, un video digamos. muy lindo además de ver. cuando Karina no era la mujer que manejaba medio gobierno, porque piensen muchachos que esta mujer es la que maneja medio gobierno, la que habla con los ángeles, la que... Este video es de cuando estuvo en los 8 escalones. ¿Lo tenemos? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo va, Karina? Bien, bárbaro. ¿Karina qué? Milei. ¿Cómo? Milei. Karina Milei. ¿Y los señores son? Alicia. Norberto. Los papás de Karina. Sí. Ok, ¿y Karina cómo era como estudiando, Karina? Regular. Regular, Karina. Así no era muy buena Karina estudiando. No. ¿A qué se dedica ahora Karina? Soy licenciada en Relaciones Públicas. Ah, bueno, pero Karina después siguió. Sí, no, después sí. Después le puso garra, Sí, Karina. sí. ¿Qué es lo mejor de Karina, dicen los padres? El carácter. El carácter. ¿Qué es lo peor de Karina? El carácter, me dice ahora. ¿Eh? No sé. No sé, bueno, está bueno. Bien, escúchame. Bueno, está bien, perfecto. Preparada, Karina. Che, muy lindo Aaron. Mirá lo que es Aaron. mirá lo ¿Cuál que es la es. raza de Aaron? Pastor suizo. Oh, suizo, Qué sí. lindo que es. Claro, esto es suizo. Mirá, es Federer, ¿eh? Impresionante. No puede ser. Me Pobre iba a perro. sorprender si decía qué es lo mejor No que sabés tiene lo que hacía Karina. el perro después de esto. Claro, no, volteaba todo. sí. A ver, si le decía al padre, protege a niños de ser golpeados, me iba de acá directamente. ¿Qué es lo mejor que tiene Karina? Pero el padre era el de Milei, ese que Sí, estaba ahí. ese es el padre. Sí. Eran los papás porque Karina tiene una excelente relación con los papás. Se lo veía muy joven ahí. Pero esto al fue hace padre. 2 años, Franco. ¿Qué edad tenía Karina Milei en el programa este? Y Fue hace hace cuatro. hace tanto, Está Para bastante mí esto parecida. fue antes de la pandemia, chicos. O sea, esto fue hace claro. más. Sí. Este Yo lo programa sigo a Guido estaba antes de Casca. la pandemia. Lo sigo a Guido Casca y sí, antes de la pandemia. Sí. Era algo que iban a jugar los perros. Sí. Pero claro. no eran los 8 escalones, fue previo, no me acuerdo cómo se Qué llamaba. lástima que no fue Milei. Era una Javier. sección, me parece. Era una sección con perros. Con perros donde la gente participaba. Si el perro tenía rompía o pasaba los desafíos, se ganaba lo que ellos habían tirado en esa ruleta. Pero para mí es de hace mucho tiempo esto. Yo solo te dejo una reflexión. A ver. Esta mujer está manejando el gobierno. Tremendo. Nada más. Franco, ¿cómo se dice fuerzas del cielo en alemán? Se dice himmlische Kräfte. Oh, no, mejor lo digo en español, chicos. Sí. Me hago un lío si lo digo en alemán. Bueno, Ezequiel Orlando, hábleme de Caputo, que está con sueños de sacar dólares del colchón de los argentinos que tiene, ¿no? Porque no todos tenemos dólares en el colchón. Yo por lo menos no tengo. ¿Usted? ¿Tiene? A ver, lo que quiere hacer Milei, y me quedo también con este título de la portada, Fede, perdón que me desvíe un segundo, es agarrar los dólares de los colchones y además tiró factos, te diría la juventud ahora, tiró factos. Fue a decir la verdad, la pura neta, le erró en todo, pero en todo lo que dijo, absolutamente todo. Doctor en economía, se autoproclama. Yo meramente soy un licenciado, te digo, le erró en todos los conceptos económicos que dijo Milei. Ahora lo vamos a ir a repasar uno por uno, pero si querés antes nos concentramos en esto. Reveló detalles del plan económico de Caputo. Lo comentamos ayer con Eugenia, el lunes creo que fue, lo hablamos también con Ariel. El gobierno está desesperado por manotear los dólares que tenés vos abajo del colchón, porque no le alcanza. Claro, lógico, si se le están yendo, se le fueron 1.000 millones de dólares al Banco Central en esta semana nada más por ¿Pero cuánto se le fue? 1.000 millones. 1.000 millones. Sí, tranqui. Pero pará, el acuerdo con el fondo es de 12.000. Lo que le transfirió el fondo de los 20.000 son 12. De los 20. Sí, yo te dije acá, Fede, no le alcanza, 20.000 millones no le alcanza. Lo del fondo no es suficiente para todo lo que necesita Milei con lo que se la está quemando, porque el Banco Central no lo dinamitó, lo está prendiendo fuego las reservas, la está vaciando, y por eso necesitan manotear los dólares debajo de tu colchón. Milei fue hoy a hablar
esto es una parte de lo que dijo en base a, les voy a pedir si puede ser, el primer tape, el 5.2, en base a lo que dijo sobre los dólares. Después vamos a los conceptos económicos, pero escucha esto primero. Entonces es cómo hacemos para monetizar la economía. Miren, en los colchones los argentinos debemos tener o 200.000 millones de dólares, o 300.000 millones de dólares, o 400.000 millones de dólares, según a quien le pregunten qué hace la estimación. Y eso podría ser una inyección enorme, que ese ahorro entre en el sistema y eso permita un boom de inversión y que Argentina acelere el proceso de crecimiento, tal que en un rango de 30 a 40 años Argentina se convierta en una de las máximas potencias mundiales, con la nota de color que 2/3 de esa mejora se podría ver en el lapso de 10 a 15 años. Y para eso es que nosotros estamos motivando la dolarización endógena, justamente para que ese proceso no se vea empastado o retrasado en el tiempo, o que lo haga a menos velocidad. Y el punto es el siguiente: si hoy está permitido hacer transacciones en moneda extranjera, ¿por qué entonces necesitamos avanzar? ¿Saben por qué? Porque todos los que tienen los dólares en el colchón tienen miedo que después dejan los dedos marcados y los vayan a buscar. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando... Qué máquina de tirar datos el presidente. No, lo que dice ahí además después es: nosotros estamos trabajando en un plan con el Banco Central para que ustedes puedan usar los dólares y no les quede ningún dedo pegado y nadie después los pueda perseguir. Ahora, el cuidado... ¿Qué significa esto? Perdón, ¿qué significa esto? Un nuevo blanqueo de capitales. Pero no lo quieren decir, porque si dicen la palabra blanqueo tiene que ir a diputados, tiene que ir al Congreso, ¿o me equivoco? Y tiene que salir de la lista del Gafi, donde están los países que están combatiendo el lavado de dinero. Hacer un nuevo blanqueo a meses de que, o semanas en realidad, de que terminó el anterior, no se lo va a permitir el Gafi, y por eso también, y el Gafi es el organismo que controla a nivel mundial el lavado de activos, está tratando de combatir el lavado de dinero de los narcotraficantes, los que venden armas, las organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. Eso es la tarea del Gafi, y los países que hacen un buen trabajo, tratan por lo menos de tomar medidas para que evitar el blanqueo de dinero ilegal, bueno, tienen un trato distinto de los países que no. Y si vos te ponen en la lista negra o la lista gris del Gafi, ya hay empresas que no van a invertir en tu país. Ya hay organismos que no pueden tener vínculo con vos porque está prohibido en su carta orgánica o en su acta constitutiva. Entonces, esto puede llegar a generar un problema para Milei. E insisto, lo que dice el presidente, Fede, es que están trabajando en un plan con el Banco Central para que no queden las manos pegadas y no haya nadie que pueda perseguir a la gente que usa dólares que no sabemos de dónde provienen. Más allá del marco legal, ¿no? ¿Te acordás el video de Ramiro Marra entrar a una carnicería pagando con dólares? Sí, ¿te acordás? El único que pagó carne con dólares. Claro, es un poco ridículo imaginar que va a cambiar nuestra manera de concebir el dólar, de usarlo como ahorro, y que naturalicemos dejar de ahorrar y pagar con dólares en nuestra economía, ¿o no? Hoy los dólares se usan para comprar inmuebles, Claro, porque la dictadura cívico-militar, a partir de ese momento, los militares justamente lo que querían era dolarizar la economía. Y lo dolarizaron para los inmuebles. Para todo lo demás nadie usa los dólares. Hay un spot publicitario de la Libertad Avanza en Santa Fe que es bien bananero, donde hay dos candidatas que van a un café y dicen: dame 5 cafés. Cada café está a $1, le paga con $5. ¿Quién compra 5 cafés? No sé. Pero es esa idea la que quieren instalar ellos, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, esto fue lo que dijo Milei, e insisto, es muy peligroso esto que plantea, de que están trabajando con el Banco Central para que no le queden los dedos pegados a nadie y entonces nadie los pueda perseguir por usar sus dólares. Porque esto, insisto, los narcos están muy contentos, pero todos los demás... la verdad que no. Pero es un blanqueo que no se llama blanqueo. Exactamente. Claro. Es un blanqueo que no se llama blanqueo. Ahora, vamos, si querés, Fede, a los conceptos equivocados. A ver, dale. A lo que erró Milei. Sí. Elijan el tape que quieran, después lo explicamos, pero le erró un montón, un montón.
A ver. Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Chicos, no está bien. Perdón, como- lo que digo. No está bien el presidente. ¿Cómo va a dar vuelta la teoría de la explotación? Ese. ¿Viste cuando contás un chiste nadie lo entiende y lo explicás y Hoy la te CGT quedás le esperando a ver si contestó alguien se esto. ríe? Hoy la CGT le contestó a esto. Ahora después te lo cuento. A ver, solamente porque lo decís al revés no es que Es que es verdad, desarmaste, claro. te mereces un Nobel de Economía. Si lo tenés que explicar, ya está Si mal. lo tenés que explicar, insisto, si vos contás un chiste, nadie se ríe, lo explicás, siguen sin reírse, lo volvés a explicar, siguen sin reírse. Ni ellos se lo creen. Claro, no te pedimos tanto, Javier, le habrán dicho. Dice, sí. le dice la CGT, la explotación laboral sí existe, presidente, asómese a la calle. Claro, exactamente. Bueno, 9 millones de trabajadores en negro en el país lo viven cada día. Pero además no lo dice la izquierda, lo dicen los fundadores del pensamiento económico histórico. Adam Smith dice, el trabajo es un valor que el trabajador ofrece y el empresario es el que lo compra, a cambio le da un salario. Exacto. Digo, no hace falta ser de izquierda para entender de economía. Y después hay una segunda frase en la que habló donde se refirió al salario. Donde dijo que el salario es importante porque se refiere a la sal y la sal es lo que uno usa para darle sabor a la comida. No, el salario viene de Una la palabra tras otra, sal ese. porque la sal conserva los alimentos. Punto. Una tras La otra sal se no mandó. sala y el azúcar no. Diría Charly García. Bueno, volvemos un poquito al tema del día, por fuera del tema del nuevo Papa, el tema local del día. Julián de Imperio, nos quedó un par de tapes para ver el día después, justamente, de la no sanción de la ficha limpia, de la ley de ficha limpia. Exactamente, bueno, el día después o del mismo momento en el que se conocía el rechazo cuando Silvia Lospenato estaba en vivo en los estudios vivo de y en televisión. directo, claro. No sé si podemos ver, pero es tremendo cómo le cambia la cara. A ver, lo vemos. Yo me pregunto, exactamente, me pregunto, ¿quién se beneficia con que Cristina Kirchner esté en la cancha? ¿Quién se beneficia con hacer la especulación de que Cristina Kirchner esté en la cancha para poder hacer esta cosa Claro, ¿a quién te estás refiriendo? Al que se beneficie de esto. Digo, me parece que hay gente que entiende que es necesaria una Cristina Kirchner en la cancha ¿Vos te para... referís al peronismo o vamos a No, el peronismo, por gobierno supuesto. 37 votos para que la ley se apruebe, mayoría absoluta. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver, Diego, qué pasó. No salió ficha limpia. Por mayoría, receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la Es sesión. increíble, el kirchnerismo logró... ¿Quién no votó? Necesitan 37 votos. Ahí vimos el momento en donde se le rompe el corazón, dirían los Simpsons, ¿no? Tenía un corazoncito acá, ¿no? Cuadrito por cuadrito lo vimos. Ahora es tremendo cómo le cambia la cara. Más allá de eso, cuando le preguntan, los periodistas de TN, le preguntan ¿a quién te estás refiriendo? Y ella elude, no quiere mencionar, no quiere decir directamente que se movió la Libertad Avanza, pero de alguna manera es lo que veníamos diciendo acá, ¿no? La Libertad Avanza operó incluso días antes para garantizarse que ficha limpia se cayera en el Senado. Ahora, ¿sabés, Fede, quién salió a responderle instantáneamente a Silvia Lospenato? ¿Quién salió? El presidente Javier Milei. A ver. ¿Qué le dijo? 77 de la Constitución. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. Este es el gobierno que logró la aprobación de la boleta única de papel. Sí, la que ellos no lograron aprobar. Este es el gobierno que logró aprobar la suspensión de las PASO. Sí, la que ellos tampoco lograron aprobar.
Y este es el gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo que ellos no pudieron enterrar. Bueno, Adorni es Milei, dicen los afiches, ¿no? Así que Sí. Adorni habló en nombre de Milei. Ahora bien, los Penato en algún tramo también dio una conferencia de prensa hoy, ya más formal, muy enojada también, en donde acusaba justamente que el gobierno era la provincia de Misiones, que fueron justamente los senadores que hicieron ese cambiazo a último momento y posibilitaron este rechazo de la ficha limpia, fue la provincia que recibió más fondos discrecionales. Entonces ahí empezaron a especular y Milei justamente en el mismo espacio donde veíamos el tape recién de Z, decía que era mentira, que estaban todos los datos a la vista. Bueno, habrá que ver porque por un lado están mostrando los datos concretos Silvia Los Penato de que efectivamente